Nuestro Dios es amor, pero también fuego consumidor. Él tiene mucha misericordia, pero también Él es justo. A su momento, Él pagará los males o las cosas malas que hacemos nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Y te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros y que al leer tu palabra, Señor, traiga ese conocimiento que tú deseas que nosotros lo tengamos. Te agradezco por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo número 13. Joel, capítulo número 2, versículo número 13. Por si acaso, Joel es parte de los libros de los profetas menores, y eso lo encuentra después de Daniel, Oseas, Joel, y enseguida lo encuentra el libro que vamos a leer. Dice Joel 2:13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Recuerda, Él tiene mucha misericordia, pero también Él, como es justo, a su momento castigará. En Isaías 55:7, vemos el deseo de nuestro corazón, de nuestro Dios. Él sabe lo que nosotros necesitamos, y este es el deseo que Dios tiene en su corazón. Y dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Misericordia es un sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a ayudarlos o a perdonarlos. Es un atributo de Dios por el que perdona al ser humano sus pecados, y que por el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús se olvida de ellos. Ahora, la justicia de Dios, o justicia, es una virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo que le pertenece o corresponde. Cuando leemos la acusación severa de los profetas a causa del pecado del pueblo, invariablemente descubrimos que hay también una declaración del deseo de Dios de tener misericordia. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Últimamente, como que se ha perdido el temor a Dios, como que se refugian siempre en el amor de Dios y dicen: no, Dios es amor. Y ahí viene un cierto pensamiento y combaten y dicen que el Dios del Antiguo Testamento era muy sanguinario, era muy castigador. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, todo está bien. Pero en realidad, si nos damos cuenta, Él es el mismo Dios. La palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que pasa es que ahora estamos en la gracia del Señor. Y es por la gracia de Él es que no hemos sido consumidos. Porque cuántas veces hemos hecho cantidad de cosas malas, pero el Señor mostró su amor y su misericordia. Ya quisiéramos nosotros, o alguno quisiera o anhelara, que sucedan como, por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos, que nos narra la historia de Ananías, que se quedó con parte del dinero que él obtuvo vendiendo un pedazo de terreno que tenía. Y justamente después también vino su mujer Zafira y los dos murieron.
Y Pedro dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea que noten esto. Dios tiene mucha misericordia, pero también Él es justo. Y a su momento el Señor va a traer juicio sobre la tierra. Recuerde que en el libro de Apocalipsis claramente nos están enseñando que va a venir 21 juicios sobre esta tierra. Y un juicio va a sobresalir o va a ser peor que el otro y así. Y por eso es que estamos luchando, estamos buscando la manera como ahora refugiarnos en el amor y en la misericordia del Señor para escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque el Señor es justo. Hay un episodio en la palabra del Señor de un rey que tenía en su corazón mucha envidia y quería tener todo. Y esa historia lo encontramos en Primera de Reyes 21. Vamos a ir a Primera de Reyes 21 para leer esta historia. Quizás ya la ha escuchado, pero siempre es bueno repasarlo. Porque cuando uno vuelve a repasar las cosas, como que se refresca la mente y nos hace entender claramente lo que Dios está deseando de nosotros. Aquí encontramos que el rey Acab tuvo en su corazón mucha envidia. Y eso es peligroso. En Primera de Reyes 21, del 1 al 4 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Tener envidia es muy doloroso, hermano. Y hay mucha gente que en vez de trabajar, en vez de lograr también realizar cosas, empiezan a envidiar lo que los otros tienen. Y ahí están violando, y no solo violando la ley, sino que también están rompiendo la ley. Porque en los mandamientos nos está diciendo que no anhelemos la mujer del prójimo o el esposo del prójimo, ni las cosas que tienen. Y es terrible que una persona sienta en su corazón envidia y coraje también a la vez porque no logra tener lo que la otra persona tiene. Y justamente Acab tenía este sentido, envidia del terreno que tenía Nabot. Y algo tremendo, si él era el rey, él era dueño o podía ser dueño de todo. Pero ya se le puso en la mente que él quería tener ese terreno. Y Nabot, justamente, él entendió claramente que él no podía deshacerse de su terreno porque era una heredad que sus padres le habían dejado. Y en esa época la heredad lo cuidaban, lo guardaban mucho. Ahí también nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que aprender también a guardar lo que nos han dado. Guardar los buenos ejemplos que nuestros padres nos han dejado. Guardar esos consejos que nos dieron para vivir de una manera correcta. Es parte de la herencia, es parte de lo que nuestros padres nos dejaron. Nos enseñaron a vivir en paz, a no buscar haciendo pelea, haciendo pleito con los demás, sino que al contrario, tratando de vivir pacíficamente. Desechemos claramente, hermanos, desechemos de nuestros corazones la envidia,
Estemos contentos, satisfechos con lo que tenemos. Nuestro Dios es amoroso, es misericordioso y nos ha dado conforme, como dice la palabra, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos ha dado a cada uno de nosotros lo que tenemos y el Señor ha sido bueno y nosotros tenemos que agradecer al Señor y disfrutar de lo que nos ha dado. Sin envidiar a nadie, sin envidiar nada a nadie. Cada cual tiene porque luchan, se han esforzado, han trabajado, se han desvelado para lograr eso. Bienvenido sea, qué bien, les bendecimos y ahí queda todo. Pero este rey tenía en su corazón ese coraje, esa envidia de tener ese terreno y fue tanta el dolor que le causó en su corazón la negativa de Nabot, que inclusive llegó a su casa enojado y ni siquiera comió, hasta el hambre se le fue. Y enseguida viene como que cuando una persona tiene envidia, enseguida viene la sagacidad para lograr obtener lo que quieren. Y esto es lo que ocurrió en el versículo número 5 al 16 nos dice: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Y aquí viene la promesa: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedréenlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, y que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Inmediatamente después de tener envidia y no poder obtener lo que él quería, habló con su mujer y la mujer le dio una solución. Era tan astuta esta mujer que hizo como ella quiso. Hizo un plan para acusar a Nabot que había ofendido a Dios y también al rey. Hicieron un plan. Imagínense, inclusive hasta proclamaron ayuno. ¡Qué bárbaro! ¿Usted cree que Dios se iba a quedar con los brazos cruzados mirando todas estas cosas, toda esta injusticia que hicieron con Nabot? Imagínense, inclusive dice: poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacalo y apedréalo para que muera. Y dice que todos los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Entonces vinieron 2 hombres perversos y se sentaron delante de él.
Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. ¿Por qué dos? Porque dice la escritura que por boca de 2 o 3 testigos la cosa será cierta. Y aquí estos hombres perversos, malvados, atestiguaron, mintieron en otras palabras. Y algo tremendo, después que le mataron a Nabot, ahora Jezabel le envía al rey a que venga. Y dice, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, como que nada hubiera pasado. Y ahí interviene la justicia de Dios. ¿Cómo Dios iba a quedar con los brazos cruzados? Veamos qué nos dice el versículo número 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, le comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguna fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Note cómo el Señor inmediatamente envió a Elías a darles una palabra, hacerles entender que obraron de una manera incorrecta. Y así como el Señor es misericordioso, el Señor también es fuego consumidor. Y vino juicio de parte del Señor. Imagínese, ya le da la manera, la forma como él iba a ser muerto y que iban a hacer los perros, inclusive lamerán tu sangre. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también, como le decía, es fuego consumidor. A su momento, en su justicia, Él va a poner las cosas en orden. Imagínese inclusive mismo, en esta historia del rey Acab encontramos la demostración de la misericordia del Señor de una manera muy especial. Porque le dice en el 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahí el Señor está mostrando su misericordia. Mire qué gran amor tiene nuestro Dios. Pero lo que tenemos que hacer es, si es necesario, correr urgente a nuestro dormitorio, a nuestra recámara
o buscar un sitio para buscarle al Señor y pedirle perdón por las cosas malas que hacemos. Pedirle perdón, no nomás decir nadie lo supo, nadie lo sabe, pero el Señor conoce todas las cosas y hay que tener cuidado. Señor claramente está diciendo, venid y estemos a cuenta. El Señor quiere cada día perdonar, pero la gente no quiere. Y es parte de mi oración, es parte del pedido que yo tengo delante del Señor, es que todos los hombres y mujeres que han conocido al Señor permanezcan en los caminos de Dios, sean buenos cristianos, sean buenas cristianas, den un testimonio maravilloso de la obra del Espíritu Santo que está haciendo y la seguirá haciendo hasta que Cristo venga a través de su Espíritu Santo. Porque los juicios que vienen sobre la tierra son terribles, son tremendos. Y mi oración es que todo el mundo entienda que en el amor del Señor, en su misericordia, está escapar de ellos. No, hermanos, si nosotros tenemos a cabalidad los 5 sentidos bien puestos, entendamos, Dios lo que quiere es evitar justamente que el castigo ese llegue a usted, me llegue a mí. Pero mucha gente no hace caso. Mucha gente piensa, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con esto. Yo sé, hermanos, que la gracia del Señor es grande. Por su gracia es que, dice la palabra, no hemos sido consumidos. Pero así también, como el Señor muestra su amor y su misericordia, también muestra su santidad, poniendo las cosas en orden, con juicio. Imagínese qué bárbaro. ¿Cómo sucedió esto? Y cuando usted lee toda la historia, lee la palabra del Señor, se da cuenta cómo las cosas pasaron, tal como Dios le dijo al profeta que iba a pasar. Debamos tener cuidado. Tengamos cuidado de estas cosas. Vayamos a 2 de Crónicas 30. Y leamos aquí versículo número 6 al 9. Aquí vemos la gracia del Señor en acción. Ezequías dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas de Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Hubo un tiempo en la decadencia del pueblo de Israel que se olvidaron de celebrar esta fiesta, que se olvidaron de darle el tributo, el honor a Dios como Él se merece. Inclusive los sacerdotes dejaron su oficio para ir a trabajar secularmente. Porque recuerde, Dios estableció que las 11 tribus de Israel mantuvieran a las 12 tribus de los levitas, a la tribu de Leví. Ellos no recibieron heredad. Y todas las 11 tribus tenían que mantenerlos, sostenerlos. Pero el pueblo se olvidó de la casa de Dios, se olvidó de los mandamientos y aún de sustentar y sostener a los sacerdotes. Y ellos tuvieron que ir y buscar la manera como alimentar, como mantener a su familia. Y en esta situación, Ezequías, leyendo toda la palabra del Señor, dijo, vamos a celebrar la Pascua. Entonces dice la palabra aquí, fueron pues correos en el 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey
y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestro cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Hermanos, nosotros siempre debemos refugiarnos en la gracia del Señor. Él es grande en perdonar, Él es misericordioso. Debemos correr, acudir delante de la presencia de Él y pedirle que nos perdone todos nuestros pecados. Vivir de una manera correcta delante de Él y delante de toda la gente. Mucha gente dice: oh no, ahora estamos en la gracia de Dios, no hay ningún problema, podemos hacer lo que sea y ya. Tenga mucho cuidado de pensar de esa manera. Recuerde, lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y siempre nosotros encontramos a través de la palabra, a través de la escritura, la compasión de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo número 9, encontramos también así que confesaron los pecados delante del Señor. En el versículo número 7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, que hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande en este día. En el versículo número 27 dice también aquí: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu, por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Siempre debemos tener en mente esto.
Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también Él es justo. Y como Él es justo, dará a cada cual lo que le corresponde. Recuerde que el Señor ya estableció la justicia aquí. Y qué pena uno se da cuenta cómo el mundo actual pasa por alto lo que el Señor nos dice en su palabra. Y justamente en el libro de Romanos encontramos la justicia de Dios establecida para todo el ser humano. No puede decir que nunca ha pasado nada en su vida. En el libro de Romanos, capítulo número 1, Romanos capítulo 1, versículo número 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí encontramos la justicia de parte de Dios. Recuerde que Dios es justo y santo. Él no permitirá que el pecador siga sin su castigo si rechaza el llamado que Él está haciendo de arrepentimiento. Pero porque Él anhela salvar en lugar de destruir, su palabra está llena de invitaciones al arrepentimiento, aún hacia las personas más malvadas. Recuerde que lo que más prueba su amor, su misericordia, es la entrega que Él hizo de su único Hijo para que Él muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Recuerde, como alguien dijo esto, todo lo malo a su tiempo será juzgado y castigado. Pero nosotros refugiémonos en el amor de Él y en su misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y te pido que cada día reflexionemos en eso, que nos refugiemos en tu amor y en tu misericordia y que tratemos de vivir de una manera correcta, siempre buscando tu rostro y tu presencia. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de todos nuestros pecados, a dejar todo a un lado nuestra vana manera de vivir y vivir intensamente sirviéndote de una manera recta. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están escuchando ahora estas palabras y que, Señor, se pongan a cuenta contigo. Siempre te agradeceré con todo mi corazón que nos ayudes con tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, como siempre, pase este video para otras personas. Sé que les va a ayudar muchísimo a reflexionar su estado espiritual que en este tiempo tiene. Si usted me quiere escribir, hágalo con toda confianza. Si usted desea dar un testimonio o pedido de oración, escríbame a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Que el Señor le bendiga y recuerde, nuestro Dios es misericordioso.